Entonces, por eso yo también me alegro de poder estar en este espacio no universitario, donde la experiencia práctica, lo que hemos hecho nosotros durante tantos años y otras radios comunitarias, pues puedan mostrarla en un espacio universitario, en la zona de la investigación, ¿no? Donde muchos, hoy muchas en la mesa nos acompañan y seguro que nos van a dar un buen panorama, ¿no? De lo que es los medios de comunicación alternativos, ¿no? Entonces, para no ahondar mucho, ¿no? En todas esas aportaciones que las radios comunitarias han hecho por el mundo, ¿no? En el ámbito social, ¿no? Para acabar diciendo que efectivamente son muchas y que hay muchas demostraciones de ello, ¿no? Y probablemente algunas nos contarán también en la mesa, ¿no? Pero la radio comunitaria ha estado junto a los colectivos sociales, junto a los movimientos ciudadanos, junto a las minorías que quieren hablar sus lenguas, junto en los barrios obreros en España o en las zonas también estudiantiles en Europa, ¿no? Creo que es mucho el ideario, ¿no? Que pueden sumar el conjunto de la radio comunitaria y de los medios alternativos y esa última incorporación, sobre todo, que se hace desde los medios más tecnológicos o esta aportación última más tecnológica en Internet, ¿no? Donde también el desarrollo mediático y de la radio incluso también es importante y a tener en cuenta, ¿no? He hecho un poco este panorama para decir que, a pesar de ser tantos, como yo he dicho aquí, tan grandes y tan importantes, ¿por qué no tenemos un reconocimiento muchísimo mayor social? Que por supuesto también es un reto para la radio comunitaria, tener ese reconocimiento social, que no en todos los casos es el deseado, por supuesto, pero también tener el reconocimiento político, incluso en muchos casos jurídico, al que desde luego no tenemos. Y hago la referencia en nuestro país, ¿no? Aunque hay muchos igualmente a los que nos podemos referir, el poco apoyo de los gobiernos y los estados para este tipo de medios comunitarios promovidos de forma espontánea y directa por la ciudadanía en su conjunto. Y aquí quiero apuntar, ¿no? Sobre la situación actual en el que hoy, en este año justo 2009, en breve estaremos viendo una propuesta de ley que de alguna forma nos va a afectar, que va a ir al Consejo de Ministros aquí en España quizá en las próximas semanas, y que se va a poner en el Parlamento para la discusión parlamentaria y la tramitación parlamentaria una nueva ley general del audiovisual que de nuevo ha dejado fuera de la discusión y del debate a las experiencias tan importantes que en nuestro país se están desarrollando. Y lo digo porque incluso hoy esta mesa ha podido ser organizada por el movimiento de la radio y de los medios alternativos y comunitarios en España a través de la red estatal de medios comunitarios de muy reciente creación, pero desde luego que ya tiene una andadura en el desarrollo de los procesos de intercambio que han tenido la radio comunitaria y los medios comunitarios en España. Quiero decir que son varios años los que la red estatal viene discutiendo y debatiendo sobre los problemas que le atañen. Y en breve, hace muy poco tiempo, se ha constituido como tal una organización que va a dar cobertura a todas estas inquietudes que plantean los colaboradores y trabajadores de la radio comunitaria, de los medios comunitarios y alternativos. Además, en breve, la red estatal va a tener su primer encuentro en Barcelona en las primeras semanas de noviembre para seguir abordando, ¿no? Todos estos temas que nos interesan. Y decía esto para decir que el poco interés que ha tenido el Estado, el Estado español, en conocer cómo era la situación de los medios comunitarios, que ni siquiera ha sido capaz de recibirnos en el periodo de consultas de la creación del borrador de esta ley general del audiovisual y que por supuesto nos afecta de forma directa. Bueno, pues quiero decir la poca sensibilidad que ha tenido el Estado, a pesar incluso de las recomendaciones que venían
desde muchos lugares. El primero, y al que le afecta, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, donde hace cosa de un año hemos visto las recomendaciones que le estaba haciendo la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, a los Estados miembros para que promovieran, desarrollaran, impulsaran a los medios comunitarios, porque son realmente herramientas de democratización, herramientas que permiten a los ciudadanos participar en la vida democrática a través de los medios comunitarios, a través de los medios de comunicación, puesto que los grandes medios de comunicación no utilizan esos medios de comunicación para eso, para que los ciudadanos se comuniquen, intercambien, ¿no? Por eso los medios comunitarios exigen ese espacio, ¿no? Y lo mantienen. Bueno, pues quiero decir que ni siquiera en ese caso el Estado ha tenido a bien poder consultarnos, ver, preguntarnos, después de tantos años de experiencia y de trabajo en la comunicación comunitaria, de cómo está el asunto, ¿no? Y efectivamente esta ley va a pasar al Parlamento, se discutirá en el Parlamento. Por supuesto, la red estatal y las radios agrupadas van a hacer todo el esfuerzo para que en este proceso parlamentario sean escuchadas, sean tenidas en cuenta sus reivindicaciones de hace ya muchísimos años y sean puestas de alguna forma, reflejadas en la nueva ley que se va a discutir y que tendrá 2 o 3 meses de trámite parlamentario hasta que se discuta. Después nos quedará otro camino porque, bueno, la política en España y esa división que hay de las comunidades autónomas, donde hay competencias de un lado y de otro, nos tocarán otras peleas con otros gobiernos en las comunidades autónomas para poder poner de alguna forma en su sitio a todo el proceso de trabajo y el desarrollo que ha hecho las radios comunitarias, los medios comunitarios en nuestro país, ¿no? Por último, un poco hacer respuesta intentar dar respuesta a esta pregunta que estaba abriendo la mesa, ¿no? Los nuevos retos, ¿no?, que tiene planteada la comunicación comunitaria, y supongo que está haciendo también alusión a cómo en esta sociedad de la información, donde la incorporación de las nuevas tecnologías han producido y propiciado cambios importantes en la producción de contenidos de los que trabajan y colaboran en el ámbito de los medios de comunicación comunitarios y alternativos, cómo y de qué manera puede influir, ¿no?, para nuestro futuro. Y en esto también quiero destacar cómo las radios comunitarias, los medios comunitarios en su conjunto han sido también pioneros, ¿no?, en el descubrir, en el empoderamiento incluso de las nuevas tecnologías de la información, porque yo creo que si una cosa han hecho en general los medios alternativos, ha sido eso, empoderarse de la nueva tecnología. Y hoy son muchas las experiencias que vemos entre HubLab, por ejemplo, personas que están preocupadas por la tecnología y su desarrollo, que combinan y coordinan acciones conjuntas con las radios comunitarias o con las páginas de información en el web o en Internet, ¿no? Yo creo que en esto han sido muy ágiles. La cercanía, ¿no?, a todo el desarrollo del software libre y también esa incorporación del software libre a las prácticas cotidianas de la producción radiofónica comunitaria y también de la producción informativa y de comunicación que se produce en Internet y en estos nuevos medios. Yo creo que han demostrado, ¿no?, también la ciudadanía en esto ser lo suficientemente ágil para ver que este nuevo escenario es un escenario interesante para la comunicación, donde los grupos que tienen contenidos, cosas que decir, pueden utilizar estos medios. Ahora yo espero que después también los más teóricos un poco de esta mesa nos pongan camino también para que los que durante mucho tiempo hemos hecho práctica de la comunicación tengamos también un poco ese camino por donde ir. De nuevo, creo que los medios comunitarios han sido capaces de indagarlo por sí mismos, produciendo lo que siempre se hace: error, acierto, vuelvo para atrás,
y otra vez para adelante, ¿no? Que es un poco como hemos ido descubriendo, ¿no? Cómo se hacía la comunicación, ¿no? En estos ámbitos, ¿no? Desde la no profesionalidad, pero no despreciando tampoco las enseñanzas que profesionales e investigadores sociales y políticos y económicos de la comunicación nos han ido aportando, ¿no? Me han pasado la hoja de 2 minutos, no quiero extenderme muchísimo más. Si después en el debate podemos seguir hablando sobre estos temas, os interesa, estaré aquí para hacerlo. Gracias y dejo el paso al siguiente ponente. Gracias. Gracias, Mariano, por tu colaboración. Antes de continuar, me gustaría recordar 2 cosas. Uno, que esta mesa está saliendo en directo por streaming en la página web del Congreso, que tenéis ahí, y que además los días sucesivos van a intentar colgarlo en podcast para todo aquel que se lo quiera descargar y tenerlo en un futuro. Y la otra es que en el pasillo, justo saliendo por la puerta, hay una copia del anteproyecto de la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Puesto que el Gobierno no se ha molestado en repartir el anteproyecto, pues ya lo reparte la red de medios comunitarios para vuestra información. Y además repartiremos una ficha para el que la quiera rellenar, para meterle en un mailing de información sobre todos estos temas legales. Y aparte tenemos una web que se dedica solo a estos temas legales, que es legal.medioscomunitarios.net, sin el 3 W, solo ya directamente el HTTP. legal.medioscomunitarios.net. Y ahora sí vamos a pasar al siguiente ponente, que es Juliano Mauricio de Carvalho, de la Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, de Brasil. Es doctor en Comunicación Social, maestro en Ciencia Política y tiene el grado en Periodismo. Es coordinador del programa de posgrado en Televisión Digital, Información y Conocimiento, docente del programa de posgrado en Comunicación Mediática y del curso de grado en Comunicación Social, Habilitación en Periodismo. También es líder del Laboratorio de Estudios en Comunicación, Tecnología y Educación Ciudadana de la UNESP y vicepresidente del Fórum Nacional de los Profesores de Periodismo, además de editor de la revista brasileña de enseñanza Periodismo y consejero del Fórum Nacional por la Democratización de la Comunicación. Adelante. Buenos días, quiero saludar a las autoridades de la mesa, agradecer el convite, la invitación de Javier, de Luis Albornoz. Peço la consideración que yo voy a tentar hablar un poco de portuñol, de castellano, porque soy el único que hablo portugués en la mesa, entonces voy intentar hacerlo de manera despaciada para que puedan, no sé si voy a conseguir en 10 minutos, mas entonces es un esfuerzo. Yo soy un investigador de políticas de los movimientos por la democratización de la comunicación en Brasil y también un militante del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación, que es una importante organización brasileña por la lucha por la democracia en la comunicación, que tiene un papel, un desafío muy grande para consolidación de la radiodifusión comunitaria, la organización de control público de la comunicación en Brasil y ahora con la agenda más importante del país, que es la primera conferencia nacional de comunicación en diciembre de 2009. Entonces tenemos muchos temas y aspectos importantes en relación con la regulación y los retos de la radiodifusión comunitaria, los canales comunitarios de TV en Brasil. Bien. Primero me gustaría decir que tenemos experiencias en radios comunitarias en Brasil desde 1930, la primera experiencia, y después un segundo movimiento en los años 70, y la organización del movimiento de radios libres en Brasil en años 70 y 80, con varias radios en la región sudeste, donde está São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, esas regiones en Brasil. También años 70, años 80, vivemos una intensa lucha con gobiernos autoritarios, militares brasileños, con la dictadura brasileña, y un gran enfrentamiento político por la libertad de antena, libertad de radios comunitarias en Brasil.
Por ejemplo, tenemos en una única ciudad, Sorocaba, una ciudad, la región de São Paulo, algo como 150 radios comunitárias em uma única cidade. Isso é anos 80. Uma grande experiência de produção e disseminação de lo derecho de la antena, de lo derecho de la emisión de mensajes por las ondas de radios comunitarias. Mira, y después, un nuevo movimiento en años 90, cuando la organización del movimiento pela democratización de la comunicación escribe, formula a producción de un proyecto de ley para la regulación de la radio comunitaria en Brasil. Estuvo en la equipo que trabajó en la negociación con los empresarios, con el gobierno para la construcción de la ley que tuvimos en el año 2000, que hace la regulación de las radios comunitarias en Brasil. Mira, y también en este periodo tuvimos tenido articulación de Abraço, Asociación Brasileña de Radiodifusión Comunitaria, y también de Foro Nacional para la Democratización de la Comunicación. Es un rápido recorte histórico de cómo tenemos la organización de las radios de la lucha social. Después, o que llamamos de la fase de regulación, con la ley de 98, algunos avances y algunas dificultades con la organización. Los avances, una conquista democrática importante. Mira, durante 30 años tuvimos mucho enfrentamiento con la policía y con el Estado, con la represión de las radios comunitarias, de gente que fuera aprisionada, gente que tiene muchos problemas, movimientos populares, asociaciones de barrios, todo que estimularon las radios comunitarias en Brasil. Estamos hablando de un país que tiene casi 200 millones de personas y 30 millones de personas abajo del límite de la pobreza. Entonces la radiodifusión comunitaria tiene un papel muy importante. También la fase de la regulación fue importante porque la ley dice que la organización de la radio comunitaria tiene que haber al menos 6 organizaciones comunitarias formales en la comunidad, el barrio, la ciudad donde vas a empezar una nueva radio comunitaria. Entonces, esto es un gran estímulo, la organización de los movimientos de las comunidades para una arena pública de diálogo sobre la comunicación social. Muy importante, un aspecto consagrado en la ley. Otro aspecto importante, ahí considero los entraves, las dificultades, son la potencia de la radio de 25 watts, muy pequeña. Mira, una ciudad como São Paulo, por ejemplo, así no es posible una potencia de radio comunitaria con 25 watts. Con 3 kilómetros del alcance radial, también es muy poco. Para ciudades medianas, mira, solo la comunidad de São Paulo, el estado de São Paulo, tenemos más de 15 ciudades con más de 500,000 ciudadanos. Entonces, esta 3 kilómetros de radial alcance es muy poco. También la ley consagra una única frecuencia por ciudad, o que significa también un gran problema. Nuevamente, las grandes ciudades tienen muchos problemas, pues un barrio tiene varias organizaciones sociales y necesita de otras frecuencias. Y otro aspecto importante es la ausencia de la publicidad. La ley brasileña consagra 2 conceptos, uno de la propaganda específicamente y otro del apoyo cultural para la organización. Las radios comunitarias no tienen ni la posibilidad de la propaganda, tampoco de la apoyos culturales para financiamiento, para sustentabilidad de las emisoras. Otro aspecto problemático son las autorizaciones por 10 años. O sea, muchas organizaciones tienen dificultades para renovar nuevamente y cambiar la autorización en un otro contexto. Otro aspecto importante es la fase actual de las radios comunitarias en Brasil. Tenemos ahora 3.600, ya próxima a 4.000
rádios comunitárias legalizadas, que são aquelas que têm outorga de governo nacional. Só em 2008, 374 organizações, entidades tiveram tenido a concessão de governo para operar novas emissoras comunitárias. A Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, han cerrado 6 rádios comunitárias por dia. Este é um problema. Ou seja, mesmo com a regulação, há um movimento muito grande para a democratização, uma reivindicação da sociedade para mais emissoras comunitárias. Temos 15.000 processos de novas emissoras comunitárias que estão paralisados em âmbito de governo, e a sociedade tem a necessidade de fazer a comunicação. Então, empieza sua rádio sem a legalização, e depois vem a Polícia Federal e todo, e hace todo um aparato repressivo com as emissoras de rádio. Por isso, este número de 6 rádios comunitárias que são cerradas todos os dias. Também, óbvio, um aspecto mais político, a burocracia do Ministério das Comunicações tem critérios muito políticos para a concessão das rádios comunitárias em várias cidades, especialmente, assim, fundamentalmente para organizações religiosas, partidos políticos conservadores em Brasil. Alguém pode apontar, mas o governo Lula tem isso? Sim. O ministro de las Comunicações de Brasil é um representante da rede Globo de televisão em governo, não representante da esquerda brasileira. Então, toda a política que se hace em governo para a área de las comunicações é de um enfrentamento. A presidência da República tem um trabalho, o Ministério de la Comunicação uma outra direção política. Há um conflito do governo porque é um governo de coalição. Então, ainda falando do governo Lula, agora o Ministério da Justiça envia ao Congresso Nacional um projeto para descriminalizar os responsáveis por as rádios, não fazer repressão com o início das emissoras comunitárias em Brasil, aquelas que não são legalizadas. E hoje temos cerca de 70% das rádios comunitárias que estão em mãos de políticos, de evangélicos, de organizações religiosas. Isso é um problema, porque não era o cenário que nós sonhamos e lutamos durante muitos anos no movimento pela democratização em Brasil. Bem, rapidamente, um outro panorama sobre os canais comunitários da TV. Em la lei, em 1995, consagramos a possibilidade de um canal comunitário em cada cidade em la televisão a cable. Então, temos hoje cerca de 1.000 canais comunitários por la televisão que estão desenvolvendo vários projetos importantes sobre a comunicação comunitária em vídeo. Os canais comunitários têm uma gerência coletiva, também devem ser organizados por associações, movimentos da cidade que participam delas organizadamente, e também não têm interesses de fins econômicos, não têm participação governamental e empresarial nos canais comunitários. Nas perspectivas para encaminhar-os para uma charla, um debate. Primeiro, religiosidade. Este é um problema hoje para a radiodifusão comunitária em Brasil. Por quê? Porque é um país muito sincrético, tem várias organizações religiosas, as duas forças maiores, a católica e a Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma forte organização evangélica e que tem muita incidência sobre as rádios comunitárias, com financiação, com a possibilidade de manipulação da grade, da programação e tudo. Então, está um problema. Eu he dito em vários debates, várias charlas, de que o problema não é a presença das opções religiosas, de religião, em las emissoras de comunitária. O problema é que, primeiro, o Estado é laico, segundo as concessões, não são
otorgadas para organizações religiosas, e sim são otorgadas para organização da sociedade civil. Então, a apropriação das organizações religiosas, de los medios comunitários, é um entrave por avanço democrático da comunicação comunitária. Segundo, estamos muito cerca da Conferência Nacional de Comunicação. Gostaria de falar muito sobre esta experiência aqui. Isto é muito importante para a história política das políticas de comunicação e de cultura do Brasil. Mira que a este momento estão ocorrendo al menos 1.500 conferências em cidades, em ayuntamientos em Brasil. Então, a movilização de organizações que não são da comunicação, que não são do movimento de rádio comunitária, que não são da academia, da universidade, que são outros movimentos que existem na sociedade, movimento de sem terra, movimento de trabalhadores sem casa, movimento por meio ambiente, e todo que estão vindo discutir, falar sobre a democracia da comunicação. Então, há processo muito rico em curso neste momento, em marcha em Brasil, sobre a democracia da comunicação. E dois últimos pontos. Financiamento público. Eu he pertencido al grupo político que sempre rechazó la presencia de financiamiento público en las emisoras, en las radiodifusión comunitaria en Brasil. Por razones históricas, por problemas históricos, de la presencia de Estado manipulando, forzando a una realidad política diferente y no plural, y no como pensamos en movimiento para la democratización. Mira, ahora, especialmente depois de quase 2 governos Lula e um novo cenário de desenvolvimento em Brasil, não só na área das comunicações, estamos cambiando as posições políticas sobre a importância do financiamento público. O problema é que temos que construir critérios, indicadores, uma arena de participação pública, que estamos hablando sobre controle público de las comunicações. É dos conceptos que vamos discutir e defender na Conferência Nacional de Comunicação. Ou seja, a mídia comunitária, a mídia privada comercial, a mídia estatal de governo, todos têm que ter controle público da sociedade, com vários instrumentos onde a sociedade pueda trabalhar ferramentas de participação, de assegurar a ética, a possibilidade da participação cidadã, a possibilidade de outras abordagens editoriais nos contenidos dos veículos de comunicação. E por último ponto, a gerência participativa. A gestão da mídia comunitária é um desafio. É muito importante pensar o enfrentamento. ¿Por quê? Porque a gente que vai trabalhar com a mídia comunitária tem um conceito de estética, de criatividade, do papel, da natureza política da mídia comunitária. A gestão, muito pouco é a prioridade da gente que está à frente da mídia comunitária. Isto é um problema. ¿Por quê? Porque tienes a sustentabilidade, tienes a necessidade de fazer a gerência de conteúdos, a gerência participativa de los atores sociais. Então, este é um reto importante a ser pensado para as rádios comunitárias. Espero ter contribuído um pouco com a experiência brasileira. Muitas graças por la invitação. Muchas gracias, doctor Giuliano. Ahora vamos a pasar a Rosa María Alfaro. Es experta en comunicación ciudadana para el cambio social, docente en la Universidad de Lima y fundadora de la Asociación de ¿cómo? Era, no sé. Ah, ya no. Bueno, pues era docente en la Universidad de Lima y fundadora, eso sí, de la Asociación de Comunicadores Calandria, la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social y la Red Latinoamericana de Observatorios en Red. Consultora de comunicación en diversas instituciones nacionales e internacionales. Bueno, mi presencia aquí es un poco inoportuna, ¿no? Porque yo vine para otra cosa
y estoy acá, ¿no? Yo quisiera comenzar diciendo que el nombre de radios comunitarias, ¿no?, en Latinoamérica es un nombre que ha homogenizado una gran diversidad de medios comunitarios, algunos llamados más bien alternativos, otros educativos, ¿no?, otros comunitarios, unos financiados por el Estado, como en Colombia, ¿no?, que son financiados por el Estado, otros que son tipo ONGs de sociedad civil, otros que son de un señor X, ¿no?, que lo abre al trabajo, y que incluso cada vez son menos las radios comunitarias cuya propiedad es de la comunidad. Son poquísimas, ¿no? Entonces, la palabra comunitaria hoy día tiene otro sentido, no es el sentido de propiedad, sino el sentido de servicio a la comunidad. Entonces, en todos estos casos que les he nombrado y que podría nombrar otros, ¿no? Entonces, yo quisiera en algún momento también hablarles de los problemas y de las dificultades, pero no sé si me dará el tiempo, ¿no?, que hay muchos problemas y dificultades en las radios comunitarias y en los canales también comunitarios, ¿no?, que en mi país hay, por lo menos nosotros hemos trabajado con 50 canales comunitarios, trabajado en sistema de red, ¿no?, que es muy interesante. Pero quería colocar el tema de la ley, porque veo que en España están en eso, ¿no? Nosotros trabajamos una ley de radio y televisión donde no fuera una ley de radios comunitarias, sino que fuera una ley general de todos, donde se pueda establecer algún margen de justicia y también de legitimidad de la presencia de otro tipo de medios que no son los grandes medios, ¿no? Entonces nosotros apostamos por una ley general, ¿no? Y entonces ahí, a partir de eso, acabábamos de crear un movimiento ciudadano que se llama Veeduría Ciudadana de la Comunicación. Esta veeduría agrupaba miren, el 80% eran estudiantes de comunicación, ¿no?, que formaban la veeduría, otros de otros lados, otros eran profesionales incluso que no tenían trabajo y querían hacer algo, ¿no? Entonces formamos todo un movimiento, y lo de los universitarios ha sido lo más permanente, porque ellos dicen hasta ahora que más aprenden en la veeduría que en la facultad, ¿no? No sé si será así. Bueno, yo me fui de la facultad después de 27 años porque me aburría profundamente, ¿no? Incluso los propios alumnos a veces me aburrían, ¿no? Entonces, el trabajo de campo que yo hago era mucho más rico, ¿no? La investigación que haces fuera es más libre, qué sé yo. Entonces, me salí, ¿no? Entonces, los profesores querían hacer una huelga porque creían que me habían votado. Y yo les decía, no, yo me fui. Pero, en fin, esta veeduría ciudadana, que es creada por la Asociación Calandria, que ya tiene 26 años, ¿no?, que es en la que yo he estado, soy fundadora, con un grupo de estudiantes. Sería lindísimo contarles por qué se formó, porque nació justo de esa universidad de la que me aburría, salió, pero formamos luego un grupo aparte, ¿no?, que fue una ONG especializada en comunicación. Entonces, esta propuesta de una ley general era porque queríamos poner un orden en el país, ¿no?, un orden y un sentido de justicia, no solo la democracia, sino también la justicia, ¿no?, en el campo mediático. Entonces, logramos hacer una propuesta de ley que la debatimos en todas las partes del país, que usamos las calles, la gente proponía, la gente decía cosas. Impresionante. Nosotros no imaginábamos que íbamos a tener esa capacidad, pero en realidad no era nuestra, sino que para la gente, la radio y la televisión son su vida cotidiana. Y poder hablar de la radio y la televisión les era fascinante. Entonces, esto logró una serie de pasos que no voy a contar porque no hay tiempo. Logramos diseñar un proceso que llevó a que presentemos una iniciativa legislativa ciudadana, ¿no?, con 85.000 firmas de personas y con más de 1.000 cartas de instituciones, ¿no? Entonces, con todas esas formamos, presentamos la ley.
y buscamos aliados. Buscamos a aliados empresarios, que eran, porque no nos convenía también estar contra los empresarios totalmente, ¿no? Pero eran los empresarios anunciantes, que es un sector de la sociedad que tiene trabajo ético, que quitan, no son todos los anunciantes, sino un grupo de anunciantes que han logrado, por ejemplo, ponerse algún tipo de programas abajo, porque no le ponían publicidad, porque había una responsabilidad, más que social, era una responsabilidad ética, en algunos momentos excesivamente moralista, ¿no? Pero era una responsabilidad ética, con los cuales también trabajamos la propuesta de ley, y que fue con ellos que fuimos a presentarla a la Comisión de Transportes y Comunicaciones en el país. Bueno, se convirtió, y esto es una cosa clave, se convirtió en un tema de la agenda pública nacional. Todo el mundo discutía si debía haber ley, si no debía haber ley, ¿no? Y logramos que los propietarios, incluso le hicimos una presentación a los propietarios, llamamos al financiador, que era la BBC, ¿no? Que nos estaban apoyando con dinero, y nos fuimos al consulado británico y le dijimos, mire, hay que invitar a los empresarios para que vean lo que vamos a discutir, ¿no? Y entonces le dije, pero si nosotros no los llamamos no van a venir, pero si usted los llama y los invita, sí. Y logramos que los invite, y hemos hablado con políticos, hablamos de debate con políticos, debate con todos los empresarios, con toda la mafia, ¿no?, que estaba ahí. Además, teníamos algo a favor, que es una cosa que uno siempre tiene que trabajar bien, es que había un momento de oportunidad en el país inmenso. ¿Cuál es el momento de la oportunidad? Que aparece que el gobierno de turno de Fujimori, ¿no?, estaba a través de su servicio de inteligencia entregando fajos de billetes que el propio, parece que era medio especial el tipo ¿no?, que hacía grabar todo lo que él hacía. Entonces alguien descubrió ese video y lo trajo y salió por la televisión. Entonces todo el mundo vio la relación entre los políticos y la trafa, ¿no?, con los medios masivos. Entonces, ese fue el momento en que nosotros nos lanzamos a trabajar. Bueno, y allí ubicamos a las radios comunitarias como, en esa propuesta de ley, y también las educativas, todos los nombres posibles y por haber, que formaban un tercer sector, ¿no?, que no era el primero, que era el privado, el público y el tercer sector. Bueno, es una ley que no es maravillosa, 34 de los artículos que presentó la ciudadanía fueron aprobados, otros fueron desaprobados, ¿no?, o malversados, ¿no?, pero lo que se hizo fue un debate en todo el país, ¿no? Entonces, ya en mi país nadie te cuestiona una radio comunitaria, ya es el derecho construido y por haberlo trabajado públicamente. Entonces, desde la legalidad hemos logrado y el modelo que hemos lanzado hoy día se ha discutido, por ejemplo, la gente de AMARC ha utilizado mucho la propuesta nuestra para hacérsela llegar al gobierno ecuatoriano y al gobierno boliviano, ¿no?, porque tampoco lo están trabajando bien, ¿no? Pero en esta perspectiva de que tú no defiendes solo a la radio comunitaria, sino defiendes, como dijo el compañero brasilero, a la democracia en su conjunto en el país y al derecho a la justicia de tener acceso a medios, ¿no? Entonces, sin embargo, los que lideraron fueron los estudiantes, fueron algunos políticos, fueron algunos empresarios, fue Calandria también la que lideró todo este proceso. Sin embargo, las radios comunitarias no quisieron, había como una sensación de miedo, ¿no?, de salir al debate, porque siempre habían sido acusados de emisoras que no eran buenas, de emisoras que no tenían vigencia, etcétera, ¿no? Entonces, después hemos empezado a trabajar con la ley obliga a que todo medio tenga un código de ética, pero que cada medio se hace su código de ética y lo tiene que cumplir, ¿no?, y que tiene que tener un sistema interno que le permita cumplirlo y vigilarlo, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos hay un tribunal de ética, en otros hay el defensor del televidente o del oyente, etcétera.
Bueno, entonces, empezamos a trabajar con las radios para ayudarlos a hacer su código de ética, pero de manera participativa. Trabajamos con valores de Adela Cortina, ¿no? Las recogimos, la gente discutía esos valores, seleccionaba las que eran pertinentes a su emisora, discutían sobre eso, y luego destacaban todos los problemas que tenían las radios comunitarias, educativas y alternativas, ¿no? No se imaginan la cantidad de problemas que tienen estas radios, incluso éticos. Entonces fue bien interesante porque perdieron el miedo a esconderlo. Lo expresaron y lo pusieron a través de esta posibilidad de trabajarlo de manera ordenada, interna, ¿no? Hicimos grupos focales, ¿no? Nosotros eso lo hicimos con la población y les traíamos lo que la población decía de ellos, ¿no? Entonces todo esto generó un movimiento sumamente interesante, pero ahí empezamos a ver también los déficits y los problemas a los que aludí al inicio de esta exposición, ¿no? ¿Qué vimos? Por ejemplo, que mucha gente, hay una especie de romanticismo popular, ¿no? Un romanticismo popular porque basta que seas del pueblo para que seas respetado, ¿no? Pero no se le interpela al ciudadano para que mejore, para que repiense lo que hace, para que se atreva, ¿no? Es decir, si lo dice el ciudadano popular, es verdad. Entonces, como había una actitud más de sobreprotección que de estimular la participación de la gente como actores. Entonces la gente siempre venía a la radio a decir, háganme este favor, sáquenme este servicio. No decía, tengo derecho, ¿no?, a que saquen algo. Y entonces se producía, la propia radios han empezado a ver todas las dificultades que tenían y a empezar a revisar si ese romanticismo popular tenía sentido o no. La parte cultural era la parte menos trabajada, era más la ideológica, más la política, y lo que más le llega a la gente es la cultural. O sea, has debido trabajar lo al revés, ¿no? A mí me pasó una vez en Colombia que trabajando con radios comunitarias, tú les decías, ¿para qué sirve una radio comunitaria? ¿Cómo no? ¿Qué harías tú en la radio comunitaria para que le sirva a la gente? ¿No? Eran como 15 representantes de radios comunitarias y todos decían que aprendan a hacer radio. O sea, su idea de hacer radio, como ellos habían aprendido, querían que también ellos aprendan, pero no se imaginaban otros roles del público en la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay también, puedo seguir señalando una serie de, no sé cómo voy con la hora, Bien. Y además hay muchos medios que no son de propiedad, al no ser de propiedad de la comunidad participa como oyente y participa a veces como la persona que va al medio a hacer una denuncia, ¿no? Pero no participa necesariamente porque es su medio, ¿no? Hay todavía un proceso de apropiación del medio que hay que trabajar mejor y que está todavía muy, muy escaso, ¿no? Entonces, y que además la presencia del discurso político hace que el discurso social se apague, ¿no? Y que más fuerza tenga el discurso político, ¿no? Y entonces cuestionan a todos los alcaldes, a los municipios, a las regiones, al presidente de la República, que además es facilísimo cuestionarlos, ¿no? Porque son de lo peor. Y entonces lograron, a partir de ese trabajo de códigos de ética, ver sus problemas. Entonces sacábamos, por ejemplo, decir la verdad, vamos a suponer, ¿no? Entonces, a la hora que hacían, tenían que poner no lo que van a hacer, sino los problemas cotidianos que tienen. Eran unas listas gigantescas, ¿no? No. Eran unas listas inmensas de los problemas que ellos empezaron a ver recién. Entonces, a partir de ahí, entonces se cambian a compromisos. Entonces, ¿qué compromisos son viables? ¿Qué compromisos no son viables? ¿Por dónde hay que comenzar? ¿No? Hemos trabajado con 30
medios de comunicación en esta línea y no se imaginan la revolución que ha sido interna, importante, ¿no? Y que yo siento muchas veces como los colombianos que me decían que la única manera que pensaban que podían ser útiles para la comunidad es que fueran también a aprender a hacer radio, ¿no? Entonces eso te da el nivel de la cantidad de cosas que puede tener detrás una propuesta que es importante, interesante, pero que requiere de asumir los problemas para sacarlos adelante, ¿no? Entonces, y la idea de que estamos trabajando en países, ¿no?, latinoamericanos, donde están surgiendo nuevas maneras de relacionarse, ¿no? Yo les contaba a algunos compañeros que están por acá que nos hemos formado una red latinoamericana, Observatorio de Medios, y en uno de los, y luego también los grupos focales, hicimos monitoreos en todos los países, pero los grupos focales de los que leían los periódicos decían cosas apasionantes, ¿no? Por ejemplo, había un señor que decía que cómo se imaginaba el desarrollo. Decía, el desarrollo se lo imaginaba como un buen equipo de fútbol, porque no tenían un discurso racional, sino un discurso simbólico. Y muchas veces las emisoras le hablan en un tono racional y no recurren a estas capacidades simbólicas de ver problemas, ¿no? Entonces, ellos decían esto, ¿y por qué? Y te explicaban, era genial cómo explicaban. O un señor que decía, oiga, el desarrollo habrá cuando todos los peruanos tengan un water y un televisor. Entonces tú te asustas, ¿no? Pero si le dices qué significa y la gente te empieza a explicar, eso es salud, eso es limpieza, pero a la vez también, ¿no?, es poder decidir, poder hablar, poder estar al tanto de lo que pasa en el país, porque hemos trabajado más con emisoras locales, ¿no? Poder lo que ocurre a nivel nacional, lo que ocurre a nivel internacional, y así nos enteramos de lo que pasa, ¿no? O otro señor que te decía del desarrollo, y esto es lo que yo quisiera remarcar, ¿no? Era el desarrollo, decía la gente, ya no va a venir de arriba, ya no viene de arriba, y te ponían ejemplos concretos. El desarrollo va a venir de abajo. Es que tenemos varios países que son profundamente descreídos de la política. El público no cree en la política y no creen que van a cambiar, y que si votan es por obligación. Entonces ahora están repensando la sociedad desde abajo hacia arriba. Y de hecho están saliendo agricultores, ¿no? Y las radios están tomando esos ejemplos de los agricultores que están exportando comida orgánica, fruta orgánica, que están haciendo cambios con ayuda de ONGs, ¿no? Entonces está apareciendo una otra sociedad que antes era invisible, ahora aparece más visible. Y entonces creo que en nuestro país, al menos, a pesar de que todos estamos desahuciados frente al sistema democrático existente, sí creemos que tiene que haber otra democracia, pero que hay que reconstruir el modelo de democracia. Ahí me quedo. Gracias. Agradecemos a Rosa María que se haya dejado secuestrar literalmente para esta mesa, porque como ella bien ha dicho al principio, viene a impartir un curso, y la verdad es que ha aceptado una invitación a ultimísima hora, y bueno, pues estamos muy agradecidos y agradecidas. Vamos a pasar a la última intervención de la mesa, y luego pasaremos al debate. Vamos a pasar con Carmen Ciller, que es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid, subdirectora del área de comunicación audiovisual del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de esta universidad, miembro del grupo de investigación Televisión, Memoria, Representación e Industria, y participa en varios grupos de especialistas, incluso a nivel del Consejo de Europa. Cuando quiera. Ante todo, empiezo bien. Muchas gracias por haberme invitado a la mesa, al margen de que
de que mi presencia aquí creo que es un poco ambigua o singular, porque mi ámbito de trabajo dentro del mundo, digamos, de los medios es más la televisión, y ha sido más durante años la televisión pública, las televisiones regionales o televisiones autonómicas en el caso de España. Entonces no puedo aportar experiencias desde como han aportado Juliano o Rosa María, que por eso le decía tómate mi tiempo, porque creo que es mucho más interesante escuchar sus experiencias desde el punto de vista de que ellos han trabajado los medios comunitarios o los community media, como decimos aquí o se dice en Europa, y sus experiencias tienen creo que bastante más que aportar que probablemente la visión o las impresiones que yo pueda dar. La realidad es que yo me vi de alguna manera ligada al mundo de los medios comunitarios a raíz de mi presencia en un grupo de expertos del Consejo de Europa, se llama MCMD, que es Media Communication, Media Diversity, y un grupo de community, un grupo que estuvo trabajando durante 2 años, un grupo de representantes de distintos países sobre los community media o los medios comunitarios, en donde la intención era, la realidad es que yo ya me incorporé al grupo cuando habían empezado a trabajar, pero la intención, el objetivo principal del grupo era elaborar, como creo que alguien ha mencionado en algún momento, una serie de recomendaciones de por dónde deberían transitar los medios comunitarios en Europa, cómo los gobiernos deberían recibirlos en sus estructuras legales en los países, no solo miembros de la Unión Europea, porque el Consejo de Europa implica bastantes más países. Y aparte de dar esa serie de recomendaciones, yo desde un primer momento también pensaba que lo que se iba a hacer era definir un poco qué eran los medios comunitarios. La realidad es que, como digo, llegué un poco de novata al grupo y yo realmente representaba, y esta es una cuestión así un poco singular, a lo que es el gobierno el gobierno de España. Suena un poco duro decirlo, ¿no? Pero yo era representante, o iba en calidad de representante del Ministerio de Industria, de la Dirección General de Medios de Sociedad de la Información, y mi gran desconcierto fue que tampoco allí me orientaron de una manera no firme, pero decidida en relación a lo que del gobierno o el gobierno pensaba cómo tenía que posicionarse mi visión no personal, sino mi visión como representante de España en el Consejo de Europa sobre los community media. La realidad es que yo, escuchando todo el trabajo que realizamos o asistiendo a todo el trabajo que realizamos en el grupo de trabajo, pero sobre todo cada vez más asistiendo a las distintas visiones o a los relatos que la gente que realmente está implicada me sale siempre la palabra en inglés, a los medios comunitarios, me doy cuenta que, claro, que yo personalmente cada vez tengo un mayor desconcierto realmente que son los medios comunitarios, porque tanto escuchando a Juliano como después escuchando a Rosa, o como muchas otras experiencias que he escuchado en otros países, tanto de Europa como de Latinoamérica, las vertientes que va adquiriendo la realidad de los medios comunitarios difieren mucho de un país a otro, de un continente a otro y de unas sociedades a otras en relación de la naturaleza política, social, cultural, ideológica en cada país. Entonces, me doy cuenta cada vez más que intentamos hacer una definición en el Consejo de Europa de qué son los medios comunitarios, y cada vez me corroboro más en mi pensamiento de que es algo extraordinariamente difícil, porque en cada país se articula y se propone una diferencia, o hay una diferencia sustancial entre qué se entiende por los medios comunitarios en un sitio, quién los financia, quién está detrás de los medios comunitarios, ¿no? En el Consejo de Europa, una de las desde un punto de vista personal, y también porque se me exigía desde el Ministerio de Industria, yo dije que creía que tenía que quedar en la declaración, dentro de la declaración, bien explicitado qué son los community media, o por lo menos qué se entiende en Europa por los community media. Yo lo entendía así porque yo pensaba que estaba bien definir qué es y qué no es, sobre todo en relación a determinados aspectos de qué no deben de ser los medios comunitarios, que creo que
que desde un punto de vista de social y de uso para la ciudadanía o para la sociedad civil era importante. Había otros países que también me apoyaban, pero se generó una grandísima discusión entre la gente que apoyábamos que la definición estuviera que se introdujese en la declaración y gente que lo quería introducir como una nota al final de la declaración. Yo a mí eso me resultaba cuanto menos una cosa muy extraña, ¿no? Claro, había que tener en cuenta que había países con determinadas inquietudes, que el desarrollo de los medios comunitarios en sus países estaban más o menos avanzados, más o menos controlados por los gobiernos, y por supuesto que también había representantes incluso de la Iglesia en el Consejo, cosa que a mí me desconcertó desde un primer momento, digo de la Iglesia católica. Y claro, eso impedía a veces el hecho de una de las grandes definiciones de los medios comunitarios es que para nada iban a estar intercedidos por instituciones gubernamentales o de instituciones religiosas, ¿no? Y claro, parece ser que allí se jugaban muchos intereses, ¿no? Muchos que a veces eran muy obvios y otros a mí pues también se me escapaban. La realidad es, y como creo que, perdona porque como Mariano ha comentado, es decir, sí que noté que hay una gran, no susceptibilidad, pero una gran, y tampoco indiferencia, pero una reacción extraña y una reacción lejana a implicarse a hablar y a estudiar y a saber qué son los medios comunitarios, qué servicio pueden estar haciendo en nuestro país o qué sentido tendrían en nuestro país. Entonces, claro, las conversaciones que yo he tenido no han sido muy especializadas con nadie del ministerio, ni tampoco muy dilatadas. Entonces mi reflexión era, es decir, si los medios comunitarios son medios de la ciudadanía para y por la ciudadanía o y por la sociedad civil, eso cuanto menos a todos nos parecería que es algo muy muy interesante y muy de tener en cuenta en sociedades democráticas en donde pues se pretende que los propios ciudadanos puedan ser partícipes de propios contenidos que les puedan interesar, es decir, un poco como, imagino, son las asociaciones, las ONGs, es decir, todo tipo de movimientos para y por los ciudadanos. Y eso me parecía muy interesante y creo que es la primera gran baza de los medios comunitarios. Entonces no podía entender muy bien por qué desde un primer momento eso ya como que levantaba ampollas. A partir de ahí también me desconcertaba el hecho de que si van a ser medios que no tienen ningún fin comercial, que van a estar alejados de lo que es tener beneficios, por lo tanto no van a ser competencia directa de los medios privados. Entonces eso también porque podía entender que desde los medios, o puedo entender que desde los medios privados, desde los medios de comunicación, tanto las radios como las televisiones, puedan llegar a entender que pequeños medios comunitarios sean se conviertan en una competencia para ellos, ¿no? Cosa que sería muy extraño, pero bueno, pero que podría ser. Pero sin embargo, los medios comunitarios no entran a competir comercialmente, porque por lo menos en Europa o en la declaración que se estaba haciendo, y creo que aquí en España, no cuentan con fondos privados, no cuentan. Se reclama que cuenten, por lo menos desde el Consejo de Europa, con determinados fondos públicos, pero podemos imaginar que los fondos públicos van a ser muy menguados y muy escasos. Entonces, solo hay todo me lleva a una única conclusión por la cual el gobierno y por la cual en Europa había un gran temor a la presencia y a la dinamización y a la expansión de los medios comunitarios en Europa. Y obviamente es algo que está absolutamente relacionado con la ideología. Es decir, si el miedo no puede ser mercantilista, si el medio no puede ser, es decir, si esto no es una competencia para el sector público y el sector privado, y realmente es algo que entendemos que es muy positivo para la ciudadanía y para la sociedad civil, ¿por qué le vamos a poner trabas o por qué no nos vamos a involucrar en su desarrollo? Y obviamente todos los caminos a mí me llevan a pensar, y creo que lo comenté en algún momento con algún responsable de las radios libres, a que hay un gran miedo ideológico a lo que pueden significar los medios comunitarios. Y claro, escuchando las conclusiones de las que hablaba Juliano,
en cuanto que las ha denominado como las perspectivas, me doy cuenta, y algunos de los miedos o de las conclusiones que él encontraba o peligros en las que con las que se han encontrado, por ejemplo, en Brasil, ¿no? En cuanto a la entrada de instituciones religiosas o la entrada de poder gubernamental, pues claro, me hace pensar que no sé si es que es ese miedo el que al llegar a un final o a un objetivo final se encontrasen con que los medios comunitarios podrían pasar a estar en manos de instituciones religiosas o grupos de la derecha más radical ideológica en nuestro país, es decir, hay determinadas concepciones que quiero pensar qué es lo que está pensando el gobierno para haber obviado de esa ley y para la ley del audiovisual o para mirar hacia otro sitio cuando se pretende hablar de medios comunitarios. Esas son las reflexiones, ¿no? en las que estoy, porque obviamente creo que yo personalmente creo que es muy importante el desarrollo porque creo que todo aquello que redunde en la ciudadanía o en la sociedad civil es muy, muy importante. Y todas aquellas iniciativas que el pueblo, que la sociedad civil o las nuevas culturas que tienen presencia en nuestro país o los nuevos ciudadanos que vienen de múltiples sitios y que creo que es importante, ¿no? Que tengan un desarrollo y que puedan jugar con sus propios medios. Siempre lo he visto además de manera mucho más factible en lo que es el desarrollo de la radio, porque creo que todo tipo de desarrollo televisivo tiene unas connotaciones de por sí, poner a funcionar una televisión económicas muy, muy costosas y de una envergadura económica muy elevada, pero creo que hay una gran capacidad de expansión en relación a las radios libres, ¿no? Y a las radios libres, a las radios comunitarias. Pero, bueno, también a las radios libres, pero no sé hasta qué punto hay un montón de miedos ideológicos en todo esto. Y además lo digo desde el punto de vista, y me vais a perdonar, pero que lo pienso así y creo que un gobierno de izquierdas. Es decir, es que si no hay un interés comercial, hay otros intereses. Y aquí los intereses son absolutamente ideológicos. Entonces, pensar que se les van a escapar del control las radios y las televisiones comunitarias, o pensar que puede haber determinados grupos sociales vamos a llamarles ultras, entre comillas, o antidemocráticos, o con connotaciones ideológicas muy posicionadas hacia aspectos componentes religiosos, o yo siempre digo, de la derecha más radical, que les da miedo y que no quieren abordar y que no quieren meterse. Entonces, que han decidido que la situación está mejor estando en el aire, ¿no? Y no tocándola, no lo sé, no sé si compartís mi visión, pero yo estoy intentando entender por qué desde la administración y desde el Estado y desde el gobierno no hay una implicación, ¿no? más notable en esto. Y bueno, pues no sé si ese puede ser una apertura de debate o no. Pero bueno, me ha parecido muy, muy interesante escuchar el relato de vuestras experiencias, porque creo que eso es lo que hace engrosar, ¿no? Y el aprendizaje que podemos tener aquí de otras experiencias. Y también, claro que es cierto que hay que ver dónde se ubica, en qué países se desarrollan los medios comunitarios, porque creo que las condiciones democráticas, sociales, económicas, culturales de cada país, o esa idiosincrasia de cada sitio, hace que los medios comunitarios puedan ir por un sitio o por otro, ¿no? Juliano lo decía, Brasil es un país que tiene 300 millones de habitantes y 30 millones de personas que viven por debajo de en niveles de pobreza, ¿no? Entonces eso, claro, modifica completamente las estrategias y el desarrollo y la situación de los medios comunitarios, ¿no? En relación a otros países que pueden tener democracias y mucho más en Europa, me estoy refiriendo a Europa, democracias mucho más consolidadas, situaciones económicas mucho más desarrolladas, ¿no? Y bueno, pues era una impresión. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues sí, tenemos alrededor de 25 minutos de debate. Han salido ya varios temas. El último es ese miedo ideológico a lo que puedan representar los medios comunitarios. Y también han salido temas como la religiosidad, el financiamiento, la gerencia participativa,
los problemas éticos de las radios comunitarias, la homogeneidad o heterogeneidad de los medios comunitarios, libres, autogestionados, culturales, sociales, alternativos, de contrainformación, etcétera. La legislación española, tanto la ley en sí, su articulado, como el proceso de elaboración de esa ley, en la que no se ha consultado a la sociedad civil de ninguna manera, y no solo no se la ha consultado, sino que tampoco se le ha dado la información sobre el proceso. Y también cuál puede ser el rol de los locutores o de los integrantes de las radios comunitarias con la comunidad, si es simplemente un proceso de apropiación del medio o es una construcción de ciudadanía. Así que se puede abrir el turno de palabra. Hola, bueno, quería agradecer... ¿Se escucha? ¿Sí? Hola, ¿sí? Hola, ¿sí? ¿Lo toma bien? Pues te dejo. Vale, bueno, agradecer las presentaciones que me parecieron excelentes y tenían un pequeño comentario pregunta tanto a Carmen como a Juliano, porque Carmen mencionaba este tema del miedo ideológico, ¿no? Es que me parece, o sea, súper interesante su explicación de esto, porque como que no, bueno, nos ayuda a entender un poco estas posiciones, digamos, más gubernamentales, pero al mismo tiempo me parece súper insuficiente que sea una razón el miedo ideológico a poner tantas trabas a los medios comunitarios. Y por otro lado, lo que comentaba Juliano del problema que hay en Brasil con los medios comunitarios y la reapropiación por parte de tanto del movimiento evangélico como de ciertos políticos locales que lo utilizan, bueno, para proselitismo, es una realidad. Entonces lo que yo me pregunto es si no podrían existir algunos mecanismos desde dentro de los medios comunitarios o desde los organismos reguladores para controlar esta situación. O sea, que haya un mecanismo que, digamos, social para enfrentarse a estos temas. No sé si es un poco lo que comentó la Rosa María de este establecimiento de criterios éticos de cada medio, que haya una especie de control por allí mismo. No sé, es que es un tema ahí que no lo tengo cerrado, pero me parece completamente insuficiente el justificarlo con el tema del medio ideológico. A ver, ¿qué opinan vosotros? A ver, por supuesto que no es única y exclusivamente un tema ideológico. Por supuesto, es que fundamentalmente es un tema económico, como todo lo que mueve las sociedades en nuestro país, en el mundo. Es decir, si son medios que su único recurso de financiación van a ser los fondos públicos, ahí hay otro tipo de elementos que se están jugando. Y yo creo que también va por ahí y va mucho por ahí, ¿no? Es decir, uno de los aspectos que siempre defendía la postura gubernamental era: tenemos una red de emisoras públicas y de servicio público que está muy articulado en nuestro país, tenemos una red de televisiones autonómicas que además consolidan la presencia de las lenguas cooficiales en nuestro país. Entonces, es decir, es que estamos hablando también de intereses económicos y hay que tener en cuenta que la única fuente de financiación de los medios comunitarios en Europa, tal y como se define en las recomendaciones del Consejo de Europa, van a ser los fondos públicos. Entonces, por supuesto, también hay intereses económicos. Es decir, no sé si no se quiere impulsar esos intereses, es decir, esa línea económica para medios comunitarios. Entonces, no solo son intereses ideológicos, es que se están cruzando con intereses económicos. Entonces, yo creo que, es decir, son muchas incógnitas que se despiertan, pero por supuesto no son solo ideológicas. Es que lo que más, imagino que la más notable es la económica, ¿no? Y bueno, prefiero que queden sus puntos ellos. La dificultad de organizar el raciocinio con la fala en castellano, mas vamos a tentar. Mira, la lógica de poder está tanto para la media privada, los grandes grupos, como está para los medios comunitarios, para las personas son las mismas. La conducta ética, la perspectiva ciudadana, la condición social es que puede hacer un papel de mediación de esta práctica. Mira, o que podemos hacer? Podemos compreender que la sociedad civil va a establecer mecanismos de fiscalización, de regulación para
acompañar, para fiscalizar el papel de la mídia tradicional. En la mídia comunitaria no hay control social. Puede decir, oh, mas la mídia comunitaria, la comunidad es toda responsable por los contenidos. No es verdad. ¿Por qué? Porque la organización de la sociedad y de las mídias comunitarias, por lo menos por la experiencia brasileña, hay muchas organizaciones otras que no inseridas geográficamente o la comunidad que tiene fuertes relaciones con la política de la gestión de la mídia comunitaria. Entonces, los criterios de control de la sociedad sobre la mídia tienen que ser para todos. Para la mídia comunitaria y para la mídia privada, particular de los grupos. ¿Por qué? Porque la comunicación es pública. Lo interés público de la comunicación pertenece a la sociedad y no a esta organización o aquella, independiente de la misión de las organizaciones de la sociedad. Este es un desafío importante. Y tenemos que comprender así. Los movimientos sin tierra, que es muy fuerte en Brasil, hace un debate muy importante, en el sentido de que no podemos cambiar el concepto de la propiedad grande para la propiedad pequeña. O sea, no podemos tener una práctica política de reproducir la lógica de capitalismo que tienen las organizaciones estructurales con las pequeñas, con la condición de no ser traído por este raciocinio, por esta práctica política. Los instrumentos, las herramientas que son construidas en una arena pública. Por ejemplo, tener más participación de las organizaciones en la construcción de la mídia comunitaria do que las personas. Crear mecanismos importantes, por ejemplo, de evitar la presencia de las organizaciones religiosas. Porque la ley no puede haber organizaciones religiosas en mídia comunitaria. Sí, mas un apresentador, un locutor de radio comunitaria va en su programa y va a decir: oh Deus, te creo. Bueno, ¿cómo vas a hacer? Mira, esto es... ¿Por qué? Porque tiene una referencia social, cultural, que esto es democrático, es libertad de expresión. Entonces, ha de se construir una arena de mediación para este tipo de conflicto. Yo quería hacer un apunte a lo que has comentado y lo que se ha comentado aquí, y son dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. La primera es que cuando se habla de entidades sin ánimo de lucro, es decir, se pone la coletilla del sin ánimo de lucro, y no cabe duda que las radios comunitarias lo son, la financiación, por ejemplo, desde Europa, el que se habla en Europa, es pública. Es decir, ¿por qué? Quiero decir, también existe, de hecho existe en la práctica, financiación privada, y también existe autogestión, es decir, un pago por los propios socios que forman esa radio comunitaria. ¿Qué podemos considerar un pago privado? Bueno, pues un pago por servicios. Si, por ejemplo, una ONG, que una ONG no es una entidad pública, es una entidad privada, le pide a una radio comunitaria que le haga una página web, cosa que está pasando, por ejemplo, y ese pago por servicios es una forma de financiamiento de esa radio comunitaria y es una forma de financiamiento privada. Más luego el dinero que puedan invertir los propios socios de esa radio en una cuota mensual o anual, que es como se está trabajando, actualmente, al menos en España. De hecho, existe un gran debate sobre el financiamiento público o subvenciones, porque hay redes comunitarias en el Estado español que no lo toleran. Y en cambio hay radios comunitarias que en el Estado español sí que piden esas subvenciones. Entonces ahí el debate está abierto, pero el tema está que nosotros, los que pertenecemos a radios comunitarias, tenemos el debate abierto, pero los que tienen que hacer las leyes tienen el debate cerrado, y el debate cerrado es financiación pública, y la segunda cosa que me sorprende es sin publicidad. ¿Por qué me sorprende lo de la publicidad? Porque al decir publicidad se engloba toda la publicidad existente, y entonces por el tema de la competencia económica, que ahí entraríamos en intereses económicos. Pero mi pregunta es, ¿el panadero del barrio donde se ubica la radio comunitaria es capaz de anunciarse en una radio municipal o en una radio privada del municipio? O sea, no puede pagar esas cuotas de publicidad. Ese panadero quiere publicidad, pero no puede pagarla. ¿Qué hace? Puede ir a esa radio comunitaria, a esa televisión comunitaria o a la prensa alternativa. Pagar unas cuotas ínfimas. Y eso es publicidad, objetivamente es publicidad, ¿no? Es un anuncio que se hace.
Pero por eso me parece absurdo que un anuncio de una gran multinacional que se pueda pagar a 1 millón de euros en prime time se meta dentro de la misma publicidad que pueda hacer el electricista o eso, el panadero del barrio de la radio comunitaria. Y solo era eso un poco para también seguir el debate de cosas que es raro que la legislación las dé por sentada cuando ni siquiera los integrantes de medios comunitarios lo tenemos claro. Sí. La legislación en Venezuela de medios comunitarios, esto no se oye, ¿no? Permite la publicidad en esos medios comunitarios con unas restricciones muy claras, ¿no? Y con unas precisiones muy concretas sobre quién se puede anunciar, cómo se puede anunciar y con qué límite, ¿no? Como modelo interesante en lo que estás diciendo. Mariana. Bueno, sí, un poco también por entrar en el debate anterior, ¿no? Y que había dejado planteado Carmen, ¿no? Que era un poco esa pregunta en el aire de por qué hoy el gobierno, los gobiernos no posibilitan, animan, facilitan, como incluso estas recomendaciones de las que tú has hablado, que estaba dando el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo. ¿Por qué no lo hace? Dices, o sea, yo creo que son muchas, ¿no? Hay una razón ideológica, como tú has apuntado. Hay probablemente una razón económica, como también has apuntado, ¿no? Y además también, de ser muchas, han sido diferentes en los tiempos, porque tienen que ver también, por supuesto, con las situaciones políticas, con las situaciones también del mercado, e incluso también con el panorama mediático, que es cambiante además, muy cambiante en las 2 últimas décadas. Ha sido muy cambiante, ¿no? Y por supuesto creo que ha sido también muy cambiante, de alguna forma los medios comunitarios han aportado mucho a ese cambio, han obligado mucho también a que se produzcan cambios en la sociedad a la hora de ver y analizar a los medios de comunicación en su conjunto, como también incluso los que hacen medios comunitarios, empresas o estados que hacen medios comunitarios, que se han visto influenciados por la acción directa de los medios alternativos, de los medios ciudadanos, con todas sus afecciones y además con todos sus errores, que los han tenido muchísimos, que los siguen teniendo y que además, como yo decía también antes, es casi la forma de aprendizaje. Claro. Error, corrección, y por supuesto para eso la participación ciudadana debe ser importante, porque el aporte que hace la ciudadanía, aun incluso equivocada, debe de ser valorada. Y esto evidentemente los gobiernos no lo hacen. Digo, ¿por qué? Pero también desde nuestro lado, desde los que hacemos las radios comunitarias, de los que las recreamos y los que las escuchan y tal, tampoco está absolutamente nada claro por qué, cómo hacemos lo que hacemos, ¿eh? Porque incluso aquí hay mucha gente y muchas corrientes que dicen no queremos regulación. ¿Para qué? La regulación no nos interesa, porque la regulación obviamente nos va a llevar a cosas como las que tú decías. Es para todos, es para las grandes, es para las religiones, es para las que no, es para todos. Y si hay una regulación, debe de ser para todos. Un gobierno, si intenta regular algo, lo debe de hacer para todos. Y la sociedad es diversa, muy diversa, ¿eh? Y obviamente en una regulación muchas de las radios comunitarias, de los medios o de la gente que impulsa medios, se podría haber restringido. Al decir, yo tengo que cumplir una serie y una determinada cuestiones que la ley me obliga. Así que prefiero que no haya ley, que llevo 20 años sin ley, y estoy tan campante y tan rico. Esto, obviamente, por eso digo, hay como dos corrientes en ese sentido que hay que de alguna forma hacer confluir, ¿no? Y por supuesto generan y participan de este debate interesante, que probablemente será muy distinto de aquí a 5 años, cuando la irrupción de todo lo digital en el ámbito de la radio, ya la televisión la tenemos ahí encima, pues entre en acción, porque ahora solamente lo único que han hecho ha sido darnos un mando y ponernos 30 canales más que no valen para nada, pero bueno, pero me imagino que el mando después tendrá retroactividad. Obviamente los intereses no lo van a hacer funcionar en eso, pero ahí y en esto también los medios comunitarios han sido pioneros, ya han sabido
hacer la retroactividad de incluso en el ámbito digital, lo están haciendo en Internet con herramientas que son muy retroactivas y que permiten, por supuesto, la intercomunicación y la comunicación personal de una forma muy activa y dinámica. Lo están haciendo incorporando a los medios comunitarios, y que decir, por esto también antes decía que éramos pioneros en ese sentido. Y no solo quiero echar flores aquí, ¿no? Es verdad que hay muchas cosas y mucho camino por andar y todavía muchos errores que cometer, ¿no? en este camino. Yo lo que quería recordar es que cuando se dice sin fines de lucro, no es que no puedas poner publicidad, sino que no puedes ganar dinero para ti como un propietario. El sin fines de lucro es que tú ese dinero que te entra lo reinviertes. Yo creo que es algo que las radios comunitarias deben aceptar, porque eso les permite, es mejor vivir de eso que vivir de los gobiernos. Porque imagínense que ahorita gane el PP en España. ¿Qué les pasa? La regulación sería desde ellos, ¿no? No hay nada más peligroso que colocar al Estado como un ente regulador, ¿no? Nosotros por eso hemos tratado de crear más bien entes autónomos, ¿no? Que permitan un tipo de trabajo más abierto, más libre, ¿no? Entonces yo creo que incluso conversábamos con el doctor Villafane, que es un abogado extraordinario argentino, con el cual también se tiene relaciones con AMARC, ¿no? Y hemos descubierto que hay que legitimar los tres modelos para no tener problemas, simplemente, ¿no? El público, ¿no? El privado, el público es decir, el público en el sentido de que es del Estado, pero no de los gobiernos, ¿no? Y estamos ahorita en la discusión de la ley de los medios del Estado, porque los medios del Estado son de todos los peruanos, ¿no? Porque el Estado somos todos, el gobierno es otra cosa. Y entonces ahí también hay nociones de democracia muy débiles, ¿no? Y la segunda, que es la de los privados, que son la de la gente que invierte plata, ¿no? Y hay ahora privados también locales. Fíjense, en mi país hay 2050 radios, la mayoría locales. Y luego tenemos 1050 canales de televisión. De esos canales de televisión, la mayoría son locales. Entonces tú también ahí encuentras otra categoría, ¿no? Lo de local, nacional, otra nueva categoría para usar o no usar, ¿no? Pero yo creo que lo de sin fines de lucro puede ser muy útil, ¿no? Pero y en ese sentido la publicidad local es clave. En mi país la cultura indígena y la cultura popular se ha mantenido porque los migrantes pagaban una hora diaria para su música, para que su música no muera. En Lima, ¿no? Que estaba la gente en la migración, para que su música no muera. ¿Y quiénes eran los que financiaban? El ferretero, que era del mismo sitio de donde de la música el programa, ¿no? El otro señor decía, un montón de pequeños propietarios que iban y entonces permitían que esos programas salgan al aire. Entonces yo creo que esa es una cosa que me parece fundamental de trabajar. Y lo otro es que yo quisiera remarcar mucho, es por experiencias, por investigaciones, por una serie de trabajos, es que el trabajo yo creo que mirar a la comunidad hay que mirarla y mirar al público, ya no lo podemos mirar solo como público, tendríamos que mirarlos como actores, no mirarlos como víctimas. Eso sentí, por ejemplo, yo en Guatemala, ¿no? Fui a una reunión sobre racismo y entonces ellos mismos se trataban a sí mismos, porque estaban presentes los indígenas, se trataban como víctimas. Es que nos hacen esto, nos hacen lo otro, qué terrible, ¿no? Entonces, y eso no está mal, pero también eso es un paso que te puede estancar. Entonces tú tienes que pasar de ser víctima a ser actor, porque puedes ser un participante de una radio como víctima, y entonces cuentas todo lo que te pasa, qué terrible, pero no piensas cómo salir de eso.
Entonces, ahí está esta visión del público como actores sociales, como actores políticos, si quieren, también en el sentido político más grande, ¿no?, de transformar la sociedad. Yo creo que son cosas que solo los medios comunitarios pueden llegar a plantear esta perspectiva y no tratarlos como víctimas de todo, ¿no? Víctimas de la paz, víctimas del hambre, no, protagonistas del cambio. Hay un turno de palabra pedido y debemos ir terminando, entonces. Aparte de ese turno de palabra, si alguien quiere decir algo muy brevemente, que levante ahora la mano o que ya calle hasta la comida. Otro por aquí. Vale. Pero cuando el turno tiene que ser muy brevemente, ¿eh? Pero antes, la compañera de detrás. Sí. Yo quería sacar un poquito a colación, ya que varios miembros de esta mesa provienen del ámbito universitario, si la universidad como organismo que evidentemente modifica a la localidad donde se encuentra, si creen que es un buen promotor de una radio comunitaria, y la paradoja que se da en muchas universidades que tienen escuelas de comunicación pero ausencia de radio universitaria, y en cambio otras que ni siquiera tienen escuela de comunicación y han promovido tener una radio universitaria no solo para los universitarios, sino también para toda la comunidad que les rodea. Que hagan todas juntas si te decides. Bueno, no sé, te puedo contar un poco mi experiencia personal cuando yo estudiaba, no ahora, porque la realidad es que no tenemos una radio en la Universidad Carlos III. Y te voy a contar mi experiencia no como profesora, sino como alumna, como estudiante. Y el hecho de que se impulse un medio, tanto una televisión como una radio, yo por ejemplo fui partícipe de los inicios y del arranque de la televisión complutense. Yo estudié en la Complutense y justo cuando estaba ya haciendo los cursos de doctorado pusimos en marcha la televisión complutense. Creo que tiene que ser una iniciativa de los alumnos y donde los alumnos demuestren que quieren sacar adelante un medio y que se van a responsabilizar de él. Mi experiencia, la verdad, es que no fue nada buena, porque no sé si por la naturaleza de los estudiantes que me tocó vivir o que éramos nosotros, la mayoría de la gente no se responsabilizaba de nada. Entonces estaba muy bien tener una televisión, pero hay que dedicarle muchas horas y mucho tiempo. Y lo que sucede es que la gente, por lo menos en España, se va licenciando, desaparece. Entonces, yo creo que estaría muy bien, pero siempre tiene que ser una iniciativa de los alumnos y donde los alumnos demuestren y quieran estar implicados. Porque eso es lo que yo viví. Es decir, seguro que hay otras iniciativas donde funcionan muy bien. Tuvimos un profesor visitante aquí, brasileño también, de la Universidad de Río, que nos decía que allí los alumnos tenían una implicación impresionante, se dejaban las horas en hacer programas, en hacer... Mi experiencia, ya no te digo como profesora, como alumna, es que la gente, al final nos quedábamos 4, teníamos que sacarlo todo adelante y eran muchísimas horas y si te responsabilizas de poner en marcha un medio universitario, que yo creo que no es lo mismo que un medio comunitario, hay que dedicarle tiempo y la realidad es que aquello se empezó a descabalgar. No sé cuál es la situación ahora mismo, ni si existe la televisión complutense, pero aquello acabó siendo un nido de conflictos y de problemas porque la gente se iba licenciando y desaparecía, normal, ¿no? Y desaparecía y se iba a hacer otras cosas, pero incluso los que estábamos allí teníamos bastantes problemas por la implicación absoluta que requiere cualquier medio de comunicación. Entonces, pues bueno, no sé, que a lo mejor hay gente que puede contar sus experiencias, que seguro que son positivas y muy buenas en otro tipo de ámbitos, ¿no? Pero creo que siempre tiene que ser una iniciativa del alumnado y sostenido por el alumnado, al margen de que haya profesores que después se impliquen o no se impliquen. Está bien esa visión porque ahora yo puedo dar la de licenciada en 2009, con lo cual está muy bien el antes y el después. Estoy de acuerdo en que una radio universitaria tiene que partir de la propia iniciativa del alumnado. Lo que pasa en la radio de mi universidad, que es la Rey Juan Carlos, es que sí existe la radio, pero se trata como un tema técnico.
Es decir, yo voy a la radio a aprender a usar la mesa, a aprender a cómo debo hablar y a aprender a, bueno, lo básico en tema técnico, pero no contenidos, no tanto la producción de contenidos o la creación de sociedad civil o de ciudadanía. Y luego, pasando al plano teórico, he tenido en 5 años 3 asignaturas que me han hablado de que esto existe. Es decir, yo tengo compañeros en quinto que no saben que esto existe, la radio comunitaria. Es decir, no es uno que esté implicado o que no esté implicado, no es que no sabes que esto existe. Y resulta curioso, más que nada porque hay radios comunitarias que es una salida laboral. Es decir, uno tiene contrato en una radio comunitaria, no en todas, obviamente, depende de la financiación, depende de los gastos de explotación y demás, pero tiene un contrato. Y te puedo decir que recientemente una radio comunitaria de Bilbao, que se llama Tastas y Ratia, ha hecho un estudio comparativo entre los sueldos que pagan ellos y los sueldos que pagaban grupos, vamos a decir, de comunicación convencional, y han descubierto que de entrada, o sea, no ya cuando el locutor tiene experiencia y demás, no, pero de entrada sus sueldos son más altos y sus condiciones laborales son mejores que las de, por ejemplo, el grupo Vocento en Bilbao. Entonces es curioso como también que ya no es construcción de la ciudadanía, que también, pero bueno, ya si no vamos al plano económico, que es el que nos interesa y el que nos da de comer y el que nos paga el alquiler, es que ahí se trabaja mejor y menos horas. Entonces, bueno, lo que es sí, la radio universitaria debe partir del alumnado, desde luego, pero la existencia de este tercer sector de la comunicación se tiene que impartir teóricamente en la facultad, porque si no, bueno, porque uno no es adivino, ¿no? Y no sabe que existen ciertas cosas, alguien con más experiencia se lo debería explicar. Y esa ha sido la experiencia de 2004 al 2009. Y tú tenías, por favor, brevemente, porque nos van a echar, si a mí me da igual, pero es que seguro que entran. Sí, luego yo había otro. Bueno, un comentario nada más, felicitarlos, me encantó encontrar aquí a Rosa María Alfaro, que la conozco desde hace muchos años, yo soy de México, y bueno, ahora estoy estudiando radio universitaria precisamente aquí en Barcelona, en España. Me he encontrado con un panorama también complejo como las radios comunitarias. Las iniciativas de España son precisamente de estudiantes, la mayoría, pero precisamente no funcionan por mucho tiempo por la volatilidad, digamos, de los jóvenes, ¿no? Y también sus intereses van por otra parte, ¿no? Bueno, esto será otro tema, pero lo que ahora quería comentar y preguntarles a ustedes, ¿qué les preocupa del futuro de los medios comunitarios? Porque ya está Internet, los escuchas, bueno, no sé, aquí en España la mayoría es gente adulta, ¿no? Que se va a ir muriendo. Entonces, ¿qué futuro encuentran ustedes? También la gente es como más individualista, no ya no piensa en escuchar, sino quiere hablar, siempre hablar y no escuchar. Entonces, no sé, ¿qué visión hay de estos medios? Espero que me diga antes. ¿Queréis intervenir? Juliana. Adelante. Bien rápido. Primero para la chica, que es estudiante. Nuestra experiencia brasileña es muy diferente la organización de la radio comunitaria. Mira, radios universitarias son radios de las universidades, donde pueden participar o no los estudiantes. Tenemos radio universitaria. Esto es un escenario. Otro son las radios comunitarias organizadas por los estudiantes. Por ejemplo, puedes empezar una experiencia por radio web independiente de la organización de la institución. Nosotros tenemos una radio con 200 estudiantes envolvidos, involucrados. Tenemos 10 horas diarias, todos los días de programación vivo en la radio de los estudiantes. Yo, profesor Dino, que está allí, es el coordinador de la experiencia, y hacemos red con otras radios de 18, ¿no, profesor? 18 horas de producción, mucha producción, 24 horas de transmisión. Entonces es absolutamente posible. El modelo nuestro es la experiencia que envuelve los profesores y los alumnos en un mismo proyecto. Una gestión participativa. Sí. Bueno, bien, la pregunta de la colega de México sobre el futuro. Mira, sabes que
tengo un poco miedo de decir esto, mas la verdad es que los coches que están siendo producidos ya en Estados Unidos van a sintonizar las web radios. Entonces, todo el debate sobre el uso de las ondas electromagnéticas está en fin. Entonces, nuestro modelo para pensar la radiodifusión comunitaria, con la participación social, la perspectiva de la digitalización de las radios, no solo comunitarias, claro, apuntan para un nuevo escenario de lenguaje, de comportamiento y de perspectiva política como instrumento. ¿Por qué? Porque la juventud que tiene 15, 25 años quiere producir radio, quiere producir audio que esté en una perspectiva colaborativa. Y este es un otro contexto, muy diferente. Pues casi pasamos a la última intervención. Brevemente, por favor. Sí, realmente más bien indicar una serie de puntos que sería bueno. Yo no sé si esta tarde en esta asamblea que va a tener lugar se podrá o no se podrá, sino yo quería simplemente plantear en la línea de lo que planteaban antes del cambio social el papel del medio comunitario que considere el proceso al que se nos está sometiendo. Hay países como evidentemente tenemos Ecuador o Bolivia o Venezuela que hay signos de esperanza. Pero, digamos, en todo lo que es el ámbito nuestro y en concreto en España, lo que se nos está haciendo es descerebrando masivamente a través de los medios de comunicación, que todos son privados, porque los públicos son privados. No hay sino que ver la programación y verán que es exactamente la misma programación. Y en el área política, si es una comunidad autónoma que manda no sé qué grupo, ese grupo es el que utiliza los informativos y los programas de otro tipo. O sea, que realmente todos son privados. Los únicos públicos serían los comunitarios. Entonces, el contemplar cómo parar frente a ese proceso a lo bestia de descerebrar, cómo podemos dedicar parte de nuestro tiempo a intentar contrarrestar este pulso, porque si pasa mucho más tiempo, miren cuánta gente hay. Es un acto como este hace no sé cuántos años estaría absolutamente lleno. Lo ha citado perfectamente la compañera, como al final montones de proyectos, uno dice, pero ¿cómo estos jóvenes no se ponen a trabajar en esta radio que está montada, se la hemos montado, está toda a huevo? Proceso de descerebrar, no voy a extenderme por ahí, pero creo que es el tema de fondo, ¿no? El tema de fondo es el cambio social al que nos están sometiendo de forma implacable todos los medios de comunicación, bueno, como expresión del poder económico que los controla, que además el poder económico es expresión de una serie de subnormales que lo único que quiere hacer es acumular dinero, son los más troncos de la sociedad, pero son los que tienen el dinero para comprar políticos, comprar medios de comunicación, comprar jueces y comprar todo el entramado social. Y nosotros, como, y perdón la palabra, como polla boba, jugando a las casitas, descoordinados y no subiéndonos al autobús todos juntos para recorrer ese 90% del camino que nos une. La radio comunitaria y los partidos de izquierda juegan el mismo papel. Se les deja jugar para decir, sí, democracia, mira, está el Partido Comunista, está esto y están los otros. Y mira, hay radios comunitarias, pero al final nos están jodiendo permanentemente. Yo creo que el análisis está claro y lo que tendríamos que ir al fondo de la cuestión, que es ese, lo antes posible. Espero que en noviembre se pueda. Muchas gracias a todos y a todas. La Red de Medios Comunitarios del Estado Español les agradece su tiempo, sobre todo a los asistentes y a los ponentes de esta mesa. Y bueno, pues buena suerte para todos.